¿Qué tal? Gratos saludos. Permítanme entrar en confianza. Soy Luis, portador de buenas nuevas. En este cuarto audio les hablaré del anteproyecto Alfa 22 y algunos datos adicionales al final. No olviden que les mencioné en audios anteriores. En uno de los audios dije: no se preocupen por el excedente literario, el desorden de la escritura que ahora ustedes están escuchando, la constante repetición. Todo ello tiene su razón de ser, obedece a una contradicción con sus mentes, que buscan en su proceso de programación la síntesis, lo compacto, lo resumido, y desde ya el contenido va en sentido contrario. Tómenlo así: una gran mesa con múltiples alimentos exquisitos dispersos, de los cuales ustedes se servirán lo que su programa mental le indique, y obedecerán, y comerán lo que más les agrade. Estas menciones tienen su razón de ser, ese excedente literario, esas repeticiones constantes de algunas menciones comunicadas en este audio y en audios anteriores, consideran que de todo el contenido, lo necesario quedará como anclajes neurolingüísticos positivos de sus subconscientes y les hará recordar que sí hay un camino eficaz para frenar la corrupción, y si desean, pueden seguirlo, y con gusto, una vez que el pueblo lo autorice, entonces Alfa 22 y el pueblo se desarrollarán en las naciones con liderazgos inteligentes. Si así lo desean, pueden frenar de manera sistemática y progresiva el robo multimillonario de dinero anual que los corruptos ejecutan silenciosamente en sus naciones. En este año es probable que les roben más que el año anterior, por cuanto las necesidades básicas insatisfechas del elevado porcentaje de ciudadanos van clarificando un escenario proyectado y muy probable. Ahora permítanme este prolongado exordio. He observado a través del cristal de la vida y de la experiencia que un número significativo de países de habla hispana en América incurrieron históricamente en gran necedad, debilitándose y convirtiéndose algunas sociedades en grandes mercados en donde los ideales mantuvieron o mantienen fijadas tarifas negociables, en donde la lealtad y la moral han sido pulverizadas por la traición y el dinero, en donde las conciencias son alquiladas o compradas por mercaderes prostituidos. Tanta infamia en sociedades necias que agonizan moralmente. Bien, observen su computadora y diga: ¿cuántos puntitos negros logra contar en el rectángulo que le presento en la siguiente hoja? Es así como se puede sorprender y burlar a la mente, y se le controla fácilmente sin que ésta se dé cuenta de lo que está aconteciendo. El trabajar con eficacia el subconsciente estando consciente en el rango de frecuencia adecuado es trabajo que el equipo de Alfa 22 ejecuta. Es así como están siendo controlados muchos ciudadanos en el mundo sin entender lo que sucede. Simples marionetas en obras no deseadas, agitan brazos y piernas pero permanecen en el silencio y la oscuridad de la ignorancia y el desconocimiento. Son como el polvo arrastrados por el viento. Entiendo y comprendo que las personas desean informaciones compactas, resumidas, que en pocas líneas se exprese lo grandioso de aquello que es presentado para ser analizado, estudiado. Este trabajo va en sentido contrario a la severa programación mental a la que han sido sometidos los humanos involuntariamente desde su nacimiento y de la que no tienen ni idea cómo liberarse para controlar su propio escenario. Creen controlarse a través de las leyes y de lo que el buen criterio, raciocinio, discernimiento les demande. Sin embargo, la respuesta se da en función a las informaciones procesadas y programadas en el marco paradigmático al interior de cada cerebro. Una complejidad que por ahora no conviene extraviarse en el intento de entenderla. Cuidado, el viento sopla de cualquier lugar y aún ustedes pueden ser arrastrados en direcciones contrarias.
Al concluir los datos del anteproyecto, continuaré con alguna información interesante. Bien. El anteproyecto Alfa 22 es una guía motivacional para la comprensión de un trabajo vital y urgente de las naciones de habla hispana en América ante la realidad histórica de los fracasos gubernamentales frente a una enfermedad mental que es la temible corrupción milenaria que ahora es aplastante y generalizada, escenario en el que se desplazan los psicópatas mentales. Los señores presidentes de la República de los países de habla hispana en América pueden solicitar el anteproyecto de Alfa 22, el cual es gratuito y será enviado a través de su embajada en Lima, Perú. Si algún gobierno, a pesar de la crisis moral interna, no desea prestar atención a Alfa 22 por razones políticas o razones extrañas, entonces las organizaciones que agrupan a asociados en cantidad masiva podrán solicitar el anteproyecto y planificar lo necesario a nivel nacional para decidir la implementación. El creador de Alfa 22, una vez recibida la solicitud, coordinará con las organizaciones interesadas y dará instrucciones al respecto. El presente anteproyecto constituye un esquema de trabajo en la cual doy sentido ordenado a una extensa investigación que ejecuté en paralelos lejanos y en realidades diferentes respecto a un tema en el que en el mundo los gobiernos han demostrado un total fracaso. Lo manifestado lo he ejecutado de manera sistematizada, tomando la idea en definición popular como el surgimiento de probabilidades y opciones que supone resultados positivos. He cristalizado mi trabajo en un sistema científico no científico, al cual he denominado Alfa 22. La sistematización de esta gran idea no es una limitante. He organizado diversos elementos fusionando la ciencia con la no ciencia de manera que forme un sistema viable y eficaz. La ciencia a través de la historia fracasó en este tema al no haber creado para los humanos el instrumento o sistema eficaz capaz de frenar la corrupción. Este anteproyecto antecede al proyecto definitivo, inédito, genuino, único, que en su momento juntará y ordenará las piezas de un complejo puzzle, un rompecabezas. En cuanto algún gobierno inteligente en los países de habla hispana en América opte por esta opción al aceptar que los esfuerzos desplegados por sus gobiernos en este escenario no resultaron eficaces y en casos fueron estériles e infecundos. Históricamente los diferentes gobiernos no encontraron el camino para frenar la corrupción y este nuevo año esta corrupción milenaria le robará nuevamente cientos o miles de millones de dólares. Ahora hay que reaccionar controladamente y para ello ha sido creado Alfa 22, para confrontar con una corrupción milenaria que no conoce derrotas al final de cada generación, victoria tras victoria, y los humanos cada vez se corrompen y se contaminan más. La ambición desmedida y las necesidades básicas insatisfechas de los más débiles, olvidados y pobres presenta un escenario complicado, el cual aunado a las malas fuerzas políticas corruptas y perversas en muchas naciones del mundo, así como los sistemas judiciales contaminados en el elevado porcentaje de sus integrantes, la visión de futuro de éxito, felicidad y armonía se esfuma y la brecha entre los más pobres y necesitados versus los ricos se amplía mucho más. Las reacciones violentas de los ciudadanos en las diferentes sociedades del mundo en algunos casos están ya fuera de control y muchas personas hacen lo que les da la gana por encima de la ley y no hay poderes que frenen esta avalancha de corruptos varones y damas. Bien, la propuesta la creo yo. Anteproyecto número A22/01-16- Unidad Presidencial Científica Anticorrupción. El contenido del proyecto considera: 1. Título. 2. Formulación del problema en el que se incluyen las causas y orígenes relevantes del fortalecimiento y diseminación de la corrupción en los países de habla hispana en América. Esta segunda mención contiene descuidos presidenciales históricos y descuidos sociales. 3. Justificación. 4. Orientación. 5. Marco referencial. 6. Estructura del anteproyecto, el cual incluye
datos superficiales del proyecto definitivo, el cual por supuesto unirá sus piezas solo cuando el gobierno interesado defina y apruebe la implementación de Alfa 22 en su nación. 6.1. Objetivos generales. 6.2. Objetivo específico del proyecto. 6.3. Resultados del proyecto. 6.4. Actividades a realizar. 6.5. Supuestos y riesgos. 6.6. Objetivos fundamentales de Alfa 22. 6.7. Indicadores de resultados de eficacia. 6.8. Indicadores negativos. 6.9. Sostenibilidad. 6.10. Personas que participan en la formulación del proyecto de Alfa 22. 6.11. Diseño metodológico preliminar. 6.12. Recursos disponibles, materiales, institucionales, financieros, etc. 7. Cronograma. 8. Conclusiones. 9. Protección y derecho de la obra científica. En esta última mención debo añadir este contenido. Derechos de la obra. Todos los derechos de la obra Alfa 22, asimismo del CDPDM Control, Defensa, Poder, Dominio Mental, son estrictamente reservados y de exclusiva pertenencia del autor. Ninguna parte de los contenidos, salvo él o los autorizados por el autor, deberán ser reproducidas bajo alguna modalidad, sea esta electrónica o mecánica, incluido el uso de fotocopiadoras o grabaciones de sonido sin la autorización escrita del autor. La obra en su contenido ha sido debidamente protegida acogiéndose al Convenio de Berna, en el que el país de origen del autor es un Estado contratante o país signatario. Obras literarias. Las obras literarias y artísticas están protegidas por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el cual data de 1886 y fue revisado en 1971. Según el Convenio de Berna, no es necesario declarar una obra o indicar que está protegida para gozar de derecho de autor en los países signatarios del convenio, ya que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación, y son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Bien, ahora adicionaré algunas informaciones y si disponen de tiempo pueden escucharlas. Compartiremos un momento agradable. La corrupción milenaria ha desatado su furia y se ha desbordado a nivel mundial. Estamos obligados a frenarla y mantenerla bajo control razonable, situación en la que los humanos a través de la historia mundial demostraron un total fracaso. Es bueno mencionar que la historia es una buena consejera de las acciones ejecutadas por los humanos y se puede inferir que ningún gobierno ha logrado vencer y dominar la corrupción. Las generaciones humanas fueron derrotadas por aquello que no entendieron ni comprendieron. Desde los poderosos faraones y césares autocalificados graciosamente como dioses terrenales hasta los monarcas, jamás se logró vencer a la corrupción. Al contrario, estos personajes históricos de la antigüedad resultaron ser más corruptos y abusivos que muchos a los que ellos gobernaron. En la era de los presidentes, en el milenio pasado todos fracasaron y en la actual centuria, en este nuevo milenio, el fracaso es patético, está a la vista. Basta con analizar los cambios de actitudes y comportamientos del elevado porcentaje de ciudadanos en las diferentes sociedades del mundo para entender que casi todo está de cabeza. El descontrol es generalizado, pero muy bien disimulado bajo una democracia débil, inestable, desordenada, contaminada, corrupta en la mayoría de países. Aunque parezca inaceptable, sin embargo, las autodenominadas potencias mundiales democráticas, con todo el dinero que poseen, con los más grandes adelantos y creaciones científicas, no tienen ni la menor idea qué más hacer para frenar la corrupción al interior de sus propios países. Increíble, patético. Así no lo deseen aceptar, el futuro se torna escalofriante y desconcertante. La mayoría de ciudadanos, por no decir casi todos,
siguen en el acostumbrado adormecimiento generalizado, en una gran hipotermia histórica mental. Ahora hay que reaccionar, y para ello ha sido creado Alfa 22, para confrontar con una corrupción milenaria que no conoce derrotas al final de cada generación, victoria tras victoria, y los humanos cada vez se corrompen y se contaminan más. La ambición desmedida y las necesidades asfixiantes de los más débiles, olvidados y pobres presenta un escenario complicado, el cual, aunado a las múltiples fuerzas políticas corruptas y perversas en muchas naciones del mundo, la visión de futuro de éxito, felicidad y armonía se esfuma, y la brecha entre los más pobres y necesitados versus los ricos se amplía mucho más. Las mayores riquezas del mundo puestas en manos de menos del 1% de ciudadanos. Eso es increíble e inaceptable. El dinero y las riquezas a través de la historia humana fijaron y fijan la ruta a seguir, así no deseen aceptarlo. En la actual realidad, normalmente sin dinero, usted no come y si no come seguramente muere. Una democracia que nos demuestra lo débiles que somos, una democracia estéril e infecunda para las mayorías, una democracia anacrónica de la que no podemos escapar, aún. Algún día no lejano, la realidad de Alfa 22 convertirá otros escenarios afines en estandartes filantrópicos del altruismo. Pero hay otros enemigos que están al acecho y surgieron con las creatividades del modernismo humano. Los gobiernos deben atacar los males en paralelo o las siguientes generaciones pagarán caro la ignorancia científica profesional. Múltiples gobiernos colmados de profesionales incompetentes, sin creatividad, mediocres y otros inútiles en el proceso de evolución de una sociedad inteligente, es probable que continúen en lo mismo. Sin embargo, deben actuar, deben tener presente que mientras no frenen la corrupción, todo esfuerzo bien intencionado estará expuesto a ser contaminado, a corromperse por acción silenciosa y soterrada de la corrupción milenaria. En múltiples naciones atrasadas, en donde los cerebros pequeños se multiplican desordenada y descontroladamente, en donde la creatividad científica es miserable, y las técnicas se importan de las autodenominadas potencias mundiales, las autoridades políticas y judiciales, a través de la historia, por su ignorancia, facilitaron el escenario adecuado para reducir o minimizar el nivel intelectual de los ciudadanos y la gran desconfianza masiva en múltiples naciones. Por ejemplo, la amenaza del gran dominio mundial, así como la probable gran extinción humana sistemática y progresiva, es real. Los EMFs, Electromagnetic Fields, campos electromagnéticos, son la gran amenaza silenciosa de este nuevo milenio para ejercer dominio total en una nación sin destruir vidas. Los pueden regresar a la era de piedra y no podrán hacer nada, sino después quejarse y llorar sus desgracias. Ese es el poder de la ciencia oscura destructiva. Los ciudadanos, especialmente en países atrasados, en donde viven bajo la influencia democrática negativa y el dominio encubierto de las autodenominadas potencias mundiales, para proteger la salud deberán limitar las exposiciones electromagnéticas al máximo para que ellos y la generación de niños se desarrollen inteligentes, creativos, que sean grandes líderes en los diferentes niveles de su propia sociedad o del mundo, o inevitablemente las sociedades fracasarán y tendrán un futuro de niños jóvenes y mayores enfermos, limitados, dominados por poderes superiores. Otro tema peligroso es la contaminación mundial de los alimentos y del medio ambiente, que los ciudadanos no le prestan la atención que esta situación exige, hasta que los cánceres se potencien de manera alarmante e incontrolable. En múltiples naciones ya reza el actual dicho popular respecto a los políticos en general: piensa mal de ellos y aciertas. Ellos mismos fijaron la imagen política a través de la historia, y cada cual sabe lo que sucedió en su país y cómo han venido actuando sus políticos. La ignorancia y mediocridad en muchos integrantes de esta casta privilegiada, mantenida económicamente por el pueblo y la cual en muchos casos resulta inútil e inservible, es una realidad que nos la exige la democracia en el mundo. Nosotros no la escogimos, nos la han impuesto como sistema de convivencia y libertad. Sin embargo,
Tenemos la opción de modificarla y mejorarla, pero eso lo debe hacer el pueblo y ya no los pocos buenos políticos ni la abundancia de politiqueros mediocres que nos han demostrado de lo que son capaces. Y ahora la mayoría de naciones en América Central y del Sur resultan ser despensas explotables de poderes mundiales desarrollados. Podemos corregir ese error en democracia, salvarla, mejorarla, pero primero hay que frenar la corrupción milenaria, que ahora es aplastante y generalizada. A través del tiempo, las actitudes y comportamientos humanos llevan a aceptar que los humanos tienen un común denominador. Los humanos destruyen y después construyen. Destruyen y construyen. Destruyen y construyen. Pareciera ser una constante en la existencia y en esta pobre evolución. Por lo tanto, si se reducen los números estadísticos de seres vivos, eso debe mejorar las posibilidades para los que quedan aún con vida. Las naciones van muriendo físicamente, pero también moralmente, por el solo deseo de sus múltiples autoridades necias. Cartones profesionales y diplomas a diestra y siniestra, aún desde latitudes muy lejanas, pero una vez en las funciones de gobierno, en los diferentes escenarios, terminan fracasando como mediocres que son, pero con otras habilidades en las que muchos terminan siendo cuestionados legalmente. Una proliferación de autoridades mediocres en democracias enfermas, contaminadas, corruptas y fuera de control en múltiples naciones. Algunas naciones han llegado al extremo de fluorizar su propia agua a niveles que la ciencia advierte como de preocupación. El incontrolable electroesmog se expande cada vez más. Las partículas subatómicas han dominado el escenario respiratorio de los humanos y el sistema inmunológico ya no resiste semejante agresiva contaminación, así como el alimento diario que el enemigo nos entrega, el cual es el monóxido de carbono expelido por todo tipo de motores, empezando por los automóviles, aviones, etc., a diario. La terrible contaminación de los alimentos con pesticidas, insecticidas, químicos a granel para detener las plagas es horrorosa, por cuanto estos alimentos terminan en el estómago de los ciudadanos y a la larga terminan contaminados con enfermedades, especialmente el cáncer en alguno de sus órganos más debilitados. Nos están asesinando lentamente y los ciudadanos en los países atrasados y pobres en América no se dan cuenta de lo que sucede. Y si se dan cuenta, no hacen nada o hacen muy poco. Dicen extraoficialmente algunos entendidos que la edad límite promedio de la vida humana se ha elevado a 20 años más. Usted puede vivir ahora mucho más tiempo y disfrutar de la vida, pero lo que no le dicen es que las enfermedades se han multiplicado exponencialmente, de manera alarmante e incontrolable para la ciencia. ¿Y quiénes se benefician? Las industrias mundiales de medicamentos que les pueden crear un virus nuevo y después le venden la cura para ese bandido que se introduce sin permiso del cuerpo. Lógicamente que lo que digo es algo muy excepcional. Unas son buenas y otras son malas. Son monstruos económicos mundiales. La economía de su país es un juguete para estas industrias voraces del dinero en el mundo. Los gobiernos son manipulables ante el poder mundial y las extremas amenazas contra la vida en caso que pretenda actuar en contra de lo que ellos ordenan y disponen para el mundo. Los gobiernos son manipulables ante el poder mundial y hay temor ante las extremas amenazas contra la vida en caso que se pretenda actuar en contra de lo que ellos ordenan y disponen para el mundo. Entonces, ahora ya sabemos que se puede prolongar la agonía humana con alguna enfermedad. Los enfermos se potenciarán prontamente en números inimaginables y las grandes ganancias serán también para los negocios que tercerizan la atención ante los sistemas nacionales de la salud y, por supuesto, las poderosas voraces cadenas de farmacias regidas por el libre mercado de precios que la democracia le facilita a los inversionistas. Por supuesto que el 1% de los habitantes en donde se concentran las mayores riquezas del país, ellos sí podrán comer lo mejor de lo mejor. Compran reales alimentos orgánicos que son muy caros y llevan una vida de distracciones y aparente tranquilidad y gran felicidad. Pero, ¿y el resto?
¿Qué pasa con el resto? Usted tiene su respuesta. Muchos están cometiendo suicidio y la ceguera, miopía, la ignorancia o desconocimiento de los líderes no les permiten percibir lo que inevitablemente llegará. Enfermos a diestra y siniestra. El elevado porcentaje de trabajadores en las diferentes naciones están afectados en su sistema nervioso como efecto de las presiones y abusos laborales ante el temor a ser despedidos, pagos miserables por su servicio que mantienen a muchísimos tensos ante las obligaciones familiares, ante leyes que no los protegen de los abusos ni de la explotación de las direcciones inhumanas, y millones con estrés agresivo y sostenido, así como múltiples policías y militares con estrés postraumático en el que la ciencia avanzada no tiene ni idea de cómo controlarlo para normalizarlo aún en las autodenominadas potencias mundiales. La ciencia miope y ciega en el ejército más poderoso del mundo ya está probando graciosamente con la aromaterapia y la milenaria acupuntura de la India y de la China, sin resultados efectivos. ¡Qué graciosos los malos políticos! Ellos deciden si hay guerra o no. Si la hay, mandan a los jóvenes soldados a que se maten, y cuando vuelven totalmente afectados, quienes estuvieron en el real frente de batalla y no en la retaguardia del frente, los gobiernos no tienen lo necesario para normalizarlos y ayudarlos psicológicamente. La mayoría de soldados, al volver a la vida civil, en algún momento de su vida de manera alterna, se desconecta de la realidad, se vuelven conflictivos y terminan siendo echados de sus trabajos, se divorcian fácilmente por tantas peleas familiares por efecto del estrés o nerviosismo. Algunos se vuelven fracasados, sin futuro, sin deseos de estudiar ni prosperar, perdieron el norte de su vida. Otros se suicidan, otros se convierten en asesinos o ladrones. Pero esos políticos que enviaron a esos jóvenes a matarse, se quedan en sus elegantes escritorios entornillados valientemente, una valentía digna de un premio y una medalla al final de la guerra o de la gran intervención armada. Imaginen qué sucede en los países atrasados y pobres, en donde las personas solo resultan ser números estadísticos. Sociedades de humanos esterilizados mentalmente, muchos contaminados por la inmoralidad y ello por el deseo abusivo de las autoridades. Cualquiera es un mal político, solo basta tener la habilidad de engañar y mentir a las masas de votantes y se logra el objetivo. Y esos son los que en una mayoría terminan conduciendo los destinos de millones de ciudadanos. Increíble. Cualquiera es una mala autoridad judicial y pensar que de esas decisiones depende la cárcel o la libertad de un ciudadano en circunstancias complicadas. Por ello, para corregir los males, primero es vital frenar la corrupción milenaria, que todo lo corrompe, empobrece, destruye, contamina, y para ello fue creado Alfa 22. Lo que he mencionado, que solo es un pequeño punto en el universo de situaciones críticas en múltiples naciones, se puede corregir, pero les vuelvo a reiterar que primero es necesario y vital frenar la corrupción y mantenerla bajo control razonable. Los ajustes y correcciones, el mismo pueblo los ejecutará si así es el deseo humano. Mientras no se frene la corrupción, todo lo que planifiquen, los buenos deseos e intenciones para el bienestar nacional estarán expuestos a ser contaminados por la corrupción milenaria aplastante y generalizada. El poder del dinero, así como la ambición desmedida, son grandes y en casos incontrolables, y así lo demostró la historia. Los poderes económicos oscuros en su nación pueden ser frenados si así lo desean los ciudadanos. Los corruptos son hábiles, astutos, sin piedad ni misericordia por lo que a usted le pueda pasar o a sus familiares queridos. Sin embargo, sí se les puede frenar, y el dominio en aquellos ítems en los que los gobiernos incapaces no saben qué hacer, y así se la pasan año tras año, el control en justicia deberá asumirlo el pueblo, y hay un camino legal en democracia con respeto a la Constitución y a las buenas leyes. Ese camino es Alfa 22 como sistema científico imbatible por los humanos, entre otros, en el esclarecimiento de la verdad, siendo finalmente el sistema científico privado
gratuito para el pueblo al concluirse el primer año de implementado el sistema en cada nación. La inoperancia e incapacidad y mediocridad profesional de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, con todo respeto a la investidura presidencial, así como de sus técnicos y amigos de gobierno, es demostrable el total fracaso histórico gubernamental en el escenario de la corrupción. Han probado histórica y actualmente con todo lo que tienen, y los gobiernos han ido de fracaso en fracaso. La corrupción les roba cada año a múltiples naciones miles de millones de dólares, y este año seguramente les robarán más que el año anterior como efecto de las necesidades básicas insatisfechas del elevado porcentaje de ciudadanos, siendo la impotencia ciudadana ya incontrolable y generándose el éxodo de los jóvenes, adultos, mayores a otras naciones en búsqueda de la sobrevivencia. Entonces la gran pregunta es: ¿a qué gobernante o a quienes no les interesaría probar con Alfa 22, el cual al final del primer año deberá resultar gratuito a la nación inteligente que lo implemente? Existe una respuesta desagradable: no se interesarían los corruptos y los aspirantes a corruptos, por cuanto sería letal para sus intereses. El pueblo en cada país los descubriría uno a uno y los sacaría de sus madrigueras. El gran cernidor científico del pueblo los detectaría y pagarían por lo que hicieron. Se frenarían los nuevos aspirantes al robo para no ser castigados con prisión por el pueblo. Alfa 22 es la solución al problema milenario. Gracias, gracias, muchas gracias por su valioso tiempo, Luis.